En una noche que pudo ser como cualquier otra, una serie de sonidos retumbantes cambiaron irremediablemente el curso de varias vidas. 2, 3 o más sonidos que se clavaron en las mentes de quienes atestiguaron un terrible hecho que tuvo lugar en Córdoba, Argentina, hace casi 3 años. Esta es parte de la historia de Blas Correas. La noche había llegado a la ciudad de Córdoba, Argentina. Era miércoles 5 de agosto de 2020, tiempos de plena pandemia. Esa aciaga noche, Blas Correas, un joven de 17 años, se encontró con algunos amigos del colegio y la novia de uno de ellos en un bar del centro de la ciudad para comer pizza y convivir un rato. Luego de haber cenado en el establecimiento, los jóvenes se dirigieron a la zona llamada Parque Horizonte para recoger a otro de sus amigos en su casa. Posteriormente, condujeron hacia la zona sur de la ciudad para ir a la casa de uno de ellos. Sin embargo, los 5 jóvenes, incluido Blas, nunca llegaron a ese lugar y nunca volvieron a reunirse de nuevo. Cerca de la medianoche, cuando se dirigían a ese domicilio, algo ocurrió. En cierto punto de las avenidas Vélez Sarsfield y Circunvalación, los 5 jóvenes amigos que viajaban a bordo de un automóvil Fiat Argo de color blanco tuvieron un altercado con 2 personas que se movilizaban a bordo de una moto. Se sabe que el conflicto se dio a raíz de que el conductor del auto hizo una mala maniobra y casi choca con la motocicleta. Unos metros después, en la rotonda de Las Flores, uno de los pasajeros de la moto rompió uno de los espejos retrovisores del auto y los insultos continuaron. También se ha mencionado que lo que originó el altercado fue que Blas y sus amigos pensaron que quienes viajaban en la moto querían asaltarlos y por esa razón estaban huyendo de ellos. Dicho conflicto se extendió por varias cuadras y, de acuerdo con lo que se ha informado, las personas que viajaban en la moto hablaron con 2 policías que se encontraban cerca. Aunque no se sabe con exactitud lo que las personas habrían dicho, por radio los policías alertaron del auto Fiat color blanco, señalando que quienes viajaban en él venían de cometer un delito y estaban armados. Fue entonces que se montó un retén policial frente al complejo Pablo Pisurno, y cuando el Fiat blanco llegó a ese punto, todo estalló. El conductor del auto en el que viajaban Blas y sus amigos, un joven de 18 años, no se detuvo en el retén, lo pasó de largo. Se ha dicho que los jóvenes tuvieron miedo de detenerse y por ello siguieron. Lo cierto es que cuando el auto pasó rápidamente el control policial, los uniformados a cargo respondieron disparando hacia el vehículo en movimiento. El auto recibió al menos 4 impactos de bala. Blas viajaba en el asiento trasero junto a otros 2 jóvenes. Él se ubicaba en medio de ellos. Unos momentos después, los chicos que iban junto a Blas le dijeron al que conducía que frenara, pues querían bajar del auto. El joven frena, los 2 jóvenes que iban sentados al lado de Blas bajan y le dicen a Blas que baje también. En ese instante, él les dice que no puede, que al parecer lo habían herido, pero no sentía dolor. Es hasta ese punto en que Blas y sus amigos se percatan de que efectivamente él estaba herido. Inmediatamente, Juan, el conductor del auto, y su novia se dirigieron a una clínica privada de la ciudad para que Blas fuera atendido. No obstante, en ese sanatorio llamado Aconcagua, se negaron a recibirlo y los enviaron al hospital de urgencias. Para este punto, los jóvenes ya eran perseguidos por la policía luego de no detenerse en el retén y no pasaría mucho para que fueran encontrados. Aproximadamente a las 12:23 am, en la esquina conformada por las calles Chacabuco y Corrientes, el auto fue detenido por elementos de la policía. Juan Camerano Echevarría fue obligado a bajar y fue sometido por los uniformados. Al mismo tiempo, Juan podía escuchar a Blas respirando agitadamente. En esos momentos, él ya se debatía entre la vida y la muerte.
Al percatarse de esto, Juan Camerano le rogó desesperadamente a los policías que llevaran a su amigo al hospital, pero esto no sucedió. De acuerdo con distintos testimonios, los oficiales no hicieron nada al respecto en esos instantes cruciales. Blas Correas perdió la vida sobre esa calle de Córdoba y ya no había vuelta atrás. Con base en los resultados de la autopsia, Blas perdió la vida a las 12:30 de la madrugada del jueves 6 de agosto de 2020. Durante esos minutos, uno de los amigos de Blas logró comunicarse con el hermano mayor de este, informándole lo que estaba sucediendo. Juan, el hermano de Blas Correas, y Soledad Laciar, su madre, llegaron a la esquina en la que él vivió sus últimos momentos. La madre de Blas, evidentemente conmocionada, les pidió a los policías que le permitieran acercarse a su hijo, pero estos no accedieron. Ella no pudo verlo en esos instantes. Lo más que pudo observar a unos 20 metros de distancia fue una bolsa blanca colgando del automóvil en el que viajaba su hijo, la bolsa que cubría el cuerpo sin vida de Blas Correas. Poco después de las 2:30 de la madrugada, el cuerpo de Blas fue trasladado por una camioneta de la policía judicial. En el lugar del deceso, las dudas, la incertidumbre y el dolor prevalecían. Nadie entendía a cabalidad qué había sucedido, por qué. La madre de Blas pedía explicaciones, pero nadie se las daba. Fue hasta un par de horas después de que la madre de Blas llegara a la esquina en la que su hijo murió, que se dio cuenta de que quienes acabaron con la vida de Blas fueron policías. Hasta entonces, como parte de la enorme confusión, ella pensó que se había tratado de un robo fallido. Cuando Soledad Laciar se presentó en la jefatura de policía, tal y como se lo indicaron los uniformados presentes en la escena, le dijeron que ahí no podían darle explicaciones, que únicamente podían tomar su declaración. Después se conocería la versión oficial. Se dijo que se había dado un tiroteo en el que Blas resultó herido. De acuerdo con lo declarado por Gabriel Prunoto, secretario de la Fiscalía a cargo del caso, los policías involucrados admitieron haber efectuado las detonaciones, y el delito que se les imputaría era homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego. Según esta versión, un testigo les dijo a los policías que desde el auto Fiat color blanco, o sea, desde el auto en el que viajaba Blas, habían arrojado un objeto. Y es que luego del asesinato de Blas Correas, en un presunto rastrillaje de la zona dentro de una bolsa, la policía encontró un viejo revólver 22 que, con base en su versión, pertenecía a los pasajeros del auto. En otras palabras, según la policía, Blas y sus amigos iban armados. La investigación reveló que el auto en el que iba Blas recibió 4 disparos. El que puso fin a la vida del joven ingresó por el cristal trasero e impactó en su espalda. Otro más impactó en el respaldo del asiento del copiloto. Cuando el vehículo pasó el retén y aceleró, los cabos Lucas Gómez y Javier Alarcón detonaron sus armas en dirección al auto, en línea recta y hacia las llantas. Esto sin dar aviso, colocados desde atrás y contra toda normativa, pues ellos no habían sido atacados. 3 meses después de ocurrido el crimen, la agente Wanda Esquivel hizo una importante confesión. Reveló al fiscal a cargo, José Mana, que durante la noche de los hechos, al trasladarse en un automóvil policial, el cabo primero Javier Catriel Alarcón sacó un arma de su chaleco y le pidió a ella que la tirara por la ventanilla. Esto en un área ubicada a pocos metros del lugar en el que el auto Fiat color blanco evadió el retén. El arma supuestamente encontrada en un rastrillaje había sido plantada por los propios policías. Su nombre era Valentino Blas Correas y tenía 17 años. Vivía junto a su familia en el barrio Villa Cabrera, situado en la ciudad de Córdoba, Argentina. Al momento de los hechos, Blas tenía 2 hermanos, Juan, de 19 años, y Milagros, de 7 meses de edad.
Debido a la separación de sus padres ocurrida años antes, Blas vivía con su mamá, la señora Soledad Laciar. Blas cursaba el 6º año de educación secundaria en el Colegio San José. Los chicos con los que se encontró el último día de su vida eran precisamente sus compañeros del colegio y sus mejores amigos. Uno de los mayores gustos de Blas era el fútbol y uno de sus sueños era estudiar periodismo deportivo. Era socio del Club Atlético Belgrano y le encantaba ir a los partidos de ese equipo. Al parecer, la pasión por ese deporte estaba en su familia desde varios años atrás, pues Blas era nieto de Miguel el Pato Laciar, un famoso jugador de fútbol de la década de los 70 en Córdoba. Como dijo uno de los amigos que viajaban junto a Blas aquella trágica noche, Blas era un chico como tantos otros, con planes y sueños, un chico que estaba loco, en el buen sentido, loco por la vida. El miércoles 7 de septiembre de 2022, poco más de 2 años después del crimen, comenzó el juicio del caso Blas Correas. En este proceso, 13 policías fueron acusados, 2 de ellos por ser los autores materiales del homicidio y los 9 restantes por haber realizado distintas maniobras para ocultarlo y simular un enfrentamiento. La investigación concluyó que los autores de los disparos fueron los cabos Javier Alarcón, de 31 años de edad, y Lucas Gómez, de 35. Gómez fue quien hizo la detonación que acabó con la vida de Blas. Ambos suboficiales tenían más de 8 años en la policía de Córdoba. La autopsia practicada a Blas Correas reveló que la bala que acabó con su vida impactó sobre la zona de la escápula derecha del joven, ocasionándole lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho. Se determinó como causa de muerte traumatismo de tórax causado por el proyectil. La Fiscalía solicitó que los policías acusados como autores materiales del crimen recibieran prisión perpetua por el homicidio calificado agravado de Blas Correas, calificado por su pertenencia a las fuerzas de seguridad pública y agravado por el uso de armas, así como por la tentativa de homicidio calificado de los 4 jóvenes que también iban en el auto. Los abogados defensores de los acusados solicitaron la absolución, a excepción del caso de Lucas Gómez, policía que efectuó el disparo mortal. Según su abogado, de acuerdo con las circunstancias en que los hechos ocurrieron, el cargo imputado debería cambiarse, pues, aunque él hizo la detonación que le quitó la vida a Blas, no tenía la intención de asesinarlo. Para Soledad Laciar, detrás de los policías que dispararon a su hijo, estaba todo un sistema que los protegió y encubrió. Luego del homicidio de Blas, el gobierno de Córdoba tomó la decisión de remover a los titulares de la Dirección General de Seguridad Capital. El entonces gobernador Juan Schiaretti recibió a la madre de Blas en marzo de 2022. Hasta antes de esa fecha, nunca habló públicamente del homicidio. Dentro de los acusados se encontraban los policías Sergio González, Wanda Esquivel, Yamila Martínez, Walter Soria, Enzo Quiroga y Jorge Galleguillo, imputados por el delito de encubrimiento y omisión de deberes como funcionarios públicos. Uno de los datos más relevantes expuestos durante el juicio fue que los policías directamente involucrados en el crimen no debían estar en servicio aquella noche debido a sus antecedentes. En cuanto a Lucas Gómez, se expuso que no había superado la prueba de tiro como policía. Respecto a Javier Alarcón, la defensa de la familia de Blas señaló que estaba imputado por un hecho de privación ilegítima de la libertad y, anteriormente, tuvo también problemas legales al agredir a un taxista en un control policial. Por otra parte, Juan Cruz Camerano, el joven que conducía el auto la noche de los hechos, testificó ante el jurado popular y el tribunal. La importancia de su testimonio radicaba principalmente en que él presenció las omisiones de la policía al no proporcionarle atención médica a Blas Correas cuando se debatía entre la vida y la muerte. En palabras de Juan, a Blas lo tenía en mis brazos, me miraba y pedía ayuda.
nunca voy a olvidar esa mirada. Recordemos que fue Juan a quien la policía sometió luego de obligarlo a bajar del vehículo, ignorando su solicitud y ruegos para que llevaran a Blas a un hospital. Es importante mencionar que el director del sanatorio Aconcagua, lugar en el que no recibieron a Blas cuando estaba herido, declaró que el personal médico de la clínica no se enteró de la situación y que fue un empleado administrativo quien le indicó a la novia del amigo de Blas que lo llevaran al hospital de urgencias. Cabe decir que 3 empleados de dicho sanatorio también fueron llevados a juicio, imputados por los delitos de abandono de persona y omisión de auxilio. La Fiscalía solicitó enfáticamente que durante el proceso tanto la familia de Blas como los otros jóvenes que viajaban en el auto fueran tratados como víctimas de violencia institucional. Igualmente, se solicitó que las altas cúpulas de la policía fueran investigadas. En el proceso, la única policía que se declaró culpable fue Wanda Esquivel, quien confesó que el arma que se quiso hacer creer pertenecía a Blas y sus amigos había sido sembrada. Esto con el propósito de dar credibilidad a la versión del enfrentamiento y ensuciar la imagen de Blas. Es de resaltar que la agente de policía ya mencionada se declaró culpable buscando obtener beneficios en su sentencia. El 31 de marzo de 2023 se llevó a cabo la audiencia final del juicio. En una sala repleta de familiares y amigos de Blas, los 13 acusados tuvieron la oportunidad de dar algunas palabras. Varios de ellos reafirmaron ser inocentes y aseguraron que aquella noche de agosto no salieron a las calles a asesinar a nadie. Lucas Gómez y Javier Alarcón, los policías señalados como autores del crimen, pidieron perdón a la familia de Blas y reiteraron que no tenían intención de quitarle la vida. Me sepan comprender que realmente no tuve intención de quitar la vida, ¿sí? Ni atentar contra nadie. Finalmente se conoció el veredicto. Gómez y Alarcón fueron hallados culpables y recibieron una sentencia de cadena perpetua. 9 policías fueron condenados a penas de entre 3 y 5 años de prisión por los delitos de encubrimiento y falso testimonio, entre otros. Los 2 policías restantes fueron absueltos. En plena pandemia, cuando algunas medidas de prevención fueron modificadas por el gobierno de Córdoba, Blas y sus amigos decidieron encontrarse. Soledad Laciar recuerda perfectamente que su hijo Blas le dijo aquel día que no se reunirían en ninguna casa para evitar que alguno de los padres fuera multado, pues las reuniones familiares o en casa estaban prohibidas por ese entonces. «Nos vamos a ir a un bar», le dijo, y con esas palabras el cronómetro de la tragedia se activó. Blas salió de su casa aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Fue a bañarse a casa de sus abuelos debido a que en su casa estaban haciendo trabajos de construcción. Tomó una ducha y partió para encontrarse con sus amigos. Como todos sabemos, en este punto, lo que sería una simple salida de convivencia se convirtió en la última noche de su vida. Jamás volvió a su hogar. En su habitación quedaron los objetos que eran parte de sus días. Su armario lleno de fotos de su familia y amigos, su ropa, sus juegos, su PlayStation, todo aquello en lo que de una u otra forma dejó impregnada su esencia. En un texto escrito por Soledad Laciar en memoria de su hijo, ella dijo lo siguiente: ¿cómo es que las personas dedicadas profesionalmente a protegernos del delito asesinaron a un adolescente sin ningún tipo de necesidad ni motivo? ¿Por qué razón la policía de Córdoba dedicó mucho más tiempo y esfuerzo a plantar un arma ilegal que a intentar dar asistencia médica a un adolescente que dejaron morir de un modo tan cruel?